Año 1985. Disney pasaba por su peor momento y apostó desesperadamente por un nuevo proyecto que le devolvería el prestigio al estudio como un gigante en la animación. Se estrena El Caldero Mágico y es un total fracaso en taquilla. Con un presupuesto de 44 millones, solo llegó a recaudar 21.3, siendo un colapso institucional. Intentó llegar a un nuevo público con una historia diferente e influenciada por un género que en la época crecía en popularidad. Se arriesgaron al probar una nueva tecnología jamás vista en el estudio, y el proceso marcado por conflictos entre sus trabajadores dieron la mezcla perfecta para el desastre. Desde los años 70, Disney pasaba por una mala racha y no podían alzar cabeza. Su último éxito en taquilla hace 15 años con Los Aristogatos, siendo esta película el inicio del declive. Por eso, no te despegues de este video, ya que te contaré lo que se considera el punto más bajo para la compañía del ratón en la era post-Walt. La historia comienza en 1971, cuando Disney adquiere los derechos cinematográficos de las crónicas de Prydain, la saga de novelas de fantasía escritas por Lloyd Alexander e inspiradas en la mitología galesa. 2 años después, en 1973, se inicia la preproducción. La idea era buena: condensar los 2 primeros libros, El libro de los 3 y El Caldero Negro, en una sola película. Pero esto dio pie a los primeros problemas. La historia era demasiado extensa, había un exceso de personajes y el guión tuvo que reescribirse varias veces. Además, dentro del estudio se vivía una fuerte tensión. Los veteranos animadores que ya habían trabajado con Walt Disney en el pasado chocaban con la nueva generación de artistas que llegaban, lo que retrasaba cada vez más el proyecto. En 1977 se estrenó Bernardo y Bianca, y originalmente El Caldero Mágico estaba programado para 1980, pero debido a los constantes retrasos, esta fecha resultó imposible. En su lugar se lanzó El Zorro y el Sabueso. El proyecto se hundía, y para agrandar más el problema, Don Bluth, uno de los animadores más reconocidos del estudio, decidió abandonar Disney, dejando a la deriva la película animada. Y no se fue solo, se llevó consigo a 3 animadores más. Esto se vio como una traición entre sus compañeros. Dejó la producción en manos de jóvenes recién egresados de Cal Arts, cuya falta de experiencia se hacía presente cada vez que avanzaban los días. Mientras tanto, el presupuesto seguía aumentando. Oficialmente la producción comenzó en 1980, con una nueva fecha de estreno para 1984, pero se volvió a retrasarse hasta 1985, ya que las primeras pruebas con el público revelaron que el clímax de la película era tan aterradora que los niños salían llorando de la sala. A esto se le sumó la huelga de los animadores en 1982, que duró 10 semanas. La prisa para terminar era tan grande que, según se cuenta, cualquiera que pudiera sostener un pincel recibía un curso rápido de pintura al celofán y se ponía a trabajar. La película resultó ser la más oscura y cara jamás realizada por Disney hasta ese momento. Su protagonista, Taron, es un joven que sueña con ser un gran guerrero. Su valentía es puesta a prueba cuando tiene que enfrentar al rey Cuerno de Carnero, quien busca el Caldero Negro, un artefacto mágico creado por el malvado rey Araun para forjar un ejército de guerreros inmortales, los temibles guerreros de la muerte. Estas criaturas no sienten dolor ni pueden ser detenidas, salvo destruyendo el caldero mismo, que obtuvo su poder cuando Araun fue fundido vivo en su interior. La ambientación era lúgubre y aterradora. Las escenas son rodeadas de cadáveres y esqueletos, un villano siniestro y un tono muy alejado de la clásica marca Disney, teniendo por primera vez la clasificación PG. La compañía intentaba acercarse a un público más adulto, en un momento en que la fantasía oscura estaba en un auge gracias a las películas como Conan el Bárbaro, The Dark Crystal, Time Bandits e incluso Oz, un mundo fantástico, estrenada el mismo año 1985. Antes de continuar, no te olvides de darle like al video y comentar qué te ha parecido. Cualquier comentario que tengas es bienvenido. Un factor importante para el fracaso de esta animación fue la cantidad de competencia, ya que se estrenó con otras películas, como el reestreno de E.T., Volver al Futuro y Un Disparate Yankee en Europa, todas con un tono más familiar y amigable para el público en general.
La inversión fue gigantesca, no únicamente por tener los derechos de los libros de Lloyd, sino también porque fue la primera película de Disney en usar CGI e integrarlo en la animación 2D, como las burbujas, las llamas, la niebla, el caldero, la bola mágica y el bote en donde viajan los personajes. Ya que los mencionamos, los personajes del caldero mágico tampoco se salvaron de los problemas durante el desarrollo. Vince Gurley fue convocado para diseñar al villano inspirado en los libros de Lloyd. Tiene un aspecto intimidante, un vikingo con rostro de calavera, la barba roja, las orejas puntiagudas y un casco con cuernos. Sin embargo, su diseño no convenció. El primer director asignado al proyecto fue John Musker, un exalumno de CalArts, quien comenzó a trabajar en algunas secuencias del primer acto, pero en 1977, tras terminar El zorro y el sabueso, los directores Richard Rich, Ter Berman y R. Stevens se unieron al proyecto, y en cuestión de semanas comenzaron las disputas. Consideran que el villano de Gary no era lo suficientemente aterrador, y criticaron las secuencias de Musker, que resultaban demasiado cómicas. Con tantos talentos en un mismo piso y nadie que pusiera orden, el caos era inevitable. Para intentar encaminar la producción, se destinó a Joe Hill, un veterano de Disney y la Segunda Guerra Mundial, respetado por su carácter analítico y su ingenio para resolver problemas. Bajo su supervisión, los diseños de los personajes comenzaron a corregirse. Incluso un joven Tim Burton aportó propuestas originales que fascinaban al equipo. Joe llegó a decir: ojalá hubiera una forma de incorporar estos diseños a la película, pero finalmente fueron descartados, ya que los directores buscaban una estética más clásica, similar a La Bella Durmiente. Tan alejados eran los talentos y la visión de los artistas en esa sala que, indagando un poco más en el tema, encontró un boceto de Tim Burton. En él podemos ver una especie de dragón o ave, donde su función era atrapar a la cerdita en la película y llevársela al castillo del rey cornudo. Burton tuvo la idea de dibujar a esta criatura con la cabeza en forma de mano. Todos en el estudio estaban sorprendidos y emocionados por llevar a cabo estas ideas tan inusuales, pero los productores estaban en otra página. Decían que esos diseños les recordaba al surreal film de Yellow Submarine de los Beatles y que tal estilo desentonaba con el estilo del caldero mágico. Ante las dudas, se recurrió al legendario animador Milt Kahl para definir una vez más a los personajes, alejándolos por completo de la visión de Burton. El villano fue transformado en una figura delgada, encapuchada y espectral, con los ojos rojos brillantes, en un diseño mucho más oscuro y aterrador. Además, Kahl se encargó de dibujar a la princesa Elwyn o Elena, dando más forma al proyecto. Con el tiempo, la producción se volvió cada vez más sombría y alejada de su referencia original. No obstante, se fue terminando. Hasta 1984, la llegada de los nuevos jefes de Disney, Michael Eisner y Jeffrey Katzenberg, provocó recortes drásticos y eliminaron más de 10 minutos de metraje, pese a la resistencia de Hale. Por fin, un año después, se estrenó la película en cines y con el fracaso del film, el ambiente se tornó muy aterrador más que la película y se decidió hacer una purga entre comillas, en donde se buscaban chivos expiatorios. Hale no fue despedido por su desempeño, sino porque era la cabeza más visible, y el nuevo grupo en la empresa quería culpar y eliminar, marcar un nuevo comienzo y enviar un mensaje de que la época de malos productos y gastos estratosféricos había terminado. Son muchas de las razones por las que esta película no triunfó como debía, sea porque el proyecto era demasiado ambicioso, una mala organización sin una guía clara, cambios inesperados y repentinos, una historia muy aterradora y una cantidad de 5 libros que se tenía que resumir en 1 hora y media, o por las discusiones entre los artistas, entre los más veteranos con los Night Old Men que ya habían creado una estética para Disney y un formato que funcionaba, y los más novatos con nuevas y refrescantes ideas como las de Tim Burton. Sin embargo, aunque la apuesta fracasó y la película fue un desastre en taquilla y estuvo a punto de destruir definitivamente a Disney, sirvió paradójicamente, ya que este fracaso marcó un antes y un después. La compañía entendió que debía volver a sus raíces familiares, dejar atrás los temas demasiado adultos y encontrar un nuevo rumbo. Un rumbo que, tiempo después, los llevaría al renacimiento, con clásicos inolvidables como La Sirenita, La Bella y la Bestia y El Rey León. Décadas después, en 2016, surgieron rumores de que Disney planeaba una nueva adaptación de las crónicas de Prydain. Sin embargo, desde entonces no se volvió a saber nada.
puede que la compañía busque reivindicarse con este material, o quizás no quiera arriesgarse de nuevo, ya que el golpe fue demasiado duro. El proyecto no recaudó lo necesario, y para más Henry, la película fue superada por los cariñositos, la película. Así que como Disney tocó fondo, es entendible que con el paso del tiempo hayan priorizado franquicias más rentables como la de Marvel o la de Star Wars, o incluso en Pixar. Lo cierto es que nada se crea desde cero, las inspiraciones siempre han sido la base de nuevas ideas. Por eso muchos fans han notado similitudes entre Taron y Link, el protagonista de Legend of Zelda. Ambos visten una túnica, comparten colores y estética medieval fantástica. Aunque no hay pruebas oficiales de que confirmen esa conexión, sí existe un punto en común. Tanto Taron como Link se inspiran en la leyenda del Rey Arturo y la eterna búsqueda de la espada, un mito que sigue vivo en la cultura popular. Pero si no te interesan los mitos y quieres ver cómo hechos científicos reales pueden inspirar a crear personajes impactantes y novedosos, échale un vistazo al siguiente video. Soy Larry Bell, muchas gracias por ver y arrivederci hermanito.